Bienvenido a Fuera de Micrófono, Diego Armario. ¿Qué tal? Bien hallado, Javier, encantado de estar contigo. Pues un placer por mi parte también. Hace mucho que no nos vemos. Bueno, sigues igual que siempre, activo, te sigo, tienes tu blog. De alguna manera el periodismo no tiene jubilación, ¿no? Claro, lo que pasa es que tu pregunta inicial era ¿sigues igual que siempre? No, hago lo posible por no distanciarme demasiado de lo que fui, ¿no? Pero los años no pasan en balde, pero la ilusión continúa. Y sí, el periodismo yo creo que es una ventaja que tenemos profesionalmente nosotros, ¿no? Antes, cuando estábamos charlando tú y yo y comiendo, te decía que cuando un médico se jubila no puede seguir operando. Ya. Pero cuando uno como tú y como yo, que nos dedicamos a esto, se jubila, puede seguir leyendo, escribiendo, conversando, haciendo cosas. Tú naciste en Tetuán y viviste allí tu infancia, casi adolescencia también. ¿Cómo era Tetuán? ¿Qué recuerdos tienes? Porque han pasado muchos años, pero me imagino que esas imágenes están grabadas en la memoria, ¿no? Sí, yo recuerdo Tetuán, donde yo nací, como un lugar donde se podía vivir estupendamente con judíos, árabes, aunque no nos llamábamos árabes, éramos moros, ¿no? Moros, y españoles, que podíamos ser cristianos o no. Eran las tres culturas. Nos zurrábamos con una facilidad extraordinaria, porque ese era el juego de aquella época. En aquella época no teníamos otras cosas. Y no quiero decir que el juego fuera a pegarse, pero a esas edades casi de pubertad, sí era frecuente que tuviéramos conflictos que no eran violentos, eran una especie de cultura de la relación entre unos y otros. ¿Tus padres por qué se fueron a vivir allí o son...? Mira, aunque creo que luego lo hablaremos, ¿Por qué? El padre de mi padre, Sí. que nació en Cádiz, emigró a Tetuán, y luego, emigró a África. Luego, si quieres, hablamos. Y mi padre hizo la carrera de Derecho aquí en Madrid, Sí. y acabó en el mes de junio del año 36. Un mes después comenzó la Guerra Civil. Claro. Y mi padre vivía allí y fue alférez provisional. Como sabes, en aquella época los universitarios tenían la opción, vamos, no es que tuvieran la opción, que si los llamaban a filas. Sí, las milicias universitarias. Era algo parecido, ¿no? Era algo parecido a eso. Y mi madre también vivía allí porque era hija de un guardia civil. Y allí estaba gran parte de mi familia. Era la emigración alternativa al continente americano. Una época en que el nuevo futuro de la gente que quería prosperar, en vez de irse a América, se iba al norte de África. Tu abuelo era también periodista, porque he leído que fue fundador de un periódico que se llamaba El Popular en Larache. Está cerca, ¿no? Sí, bueno, allí siempre había kilómetros. Había malas carreteras. 100 y pico kilómetros. Y casi todo nos parecía extenso o largo. Mi abuelo, el que yo no conocí porque murió antes de que, hace años, antes de que yo naciera, era un hombre, era hijo de un pastor, que allí en Cádiz, a ese pastor, a ese bisabuelo mío, lo reclutaron para que fuera a la guerra de Cuba. Allí luchó y allí murió y ahí está enterrado, mi bisabuelo. Y mi abuelo pues fue un hombre que se hizo a sí mismo, empezó a trabajar en una imprenta en Cádiz y emigró a Larache y allí fundó un periódico que se llamaba El Popular. Y duró durante unos cuantos años y era un referente de información y también de prestigio y de buena relación entre Marruecos y España. ¿Guardas algún ejemplar de aquella? Sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Yo me he preocupado bastante de intentar recopilar la historia, familiar, ¿no? Y te voy a contar antes de nada, por acabar con esto. Cuenta. Mi abuelo se casó, mi abuelo tuvo dos mujeres. Una con la que se casó y tuvo 4 o 5 hijos, creo que fueron 5, entre ellos mi padre, y otra con la que no se casó, pero tuvo 2 hijos. Y mis primos de este segundo matrimonio de mi abuelo, que son con los que tengo una relación excelente, una de ellas trabaja en un centro de documentación. Y un buen día me dijo: Diego, te voy a contar una noticia. Nuestro abuelo era masón.
Aquello era muy frecuente allí en África. Sí, Y entonces yo estoy muy interesado en la historia de mi abuelo en su vertiente como claro. masón. Aunque yo no tengo nada más que curiosidad por el tema, claro. ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Puede ser que también de alguna manera te influyera tus antepasados o no? ¿Qué te motiva para hacer la carrera de periodismo? Ya, yo empiezo a estudiar psicología. Primero fue la psicología, ¿no? Sí, empiezo a estudiar psicología, primero y segundo de comuna, y luego los 3 años de psicología. Pero mi padre, cuando estaba en primero o segundo de comuna, me dijo, digo, me he enterado, él mismo se preocupó, de que va a haber unas pruebas de acceso a la carrera de periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo. ¿Por qué no te presentas? Y no quiere decir que mi vocación viniera de ahí, pero el impulso sí. Mi padre es como si él dijera, este de psicólogo no lo va a pasar mucha hambre, será mejor que sea periodista, que a lo mejor, aunque no gane mucho, sabrá cómo encontrar dónde comer. A lo mejor se complementan un poco, ¿no? Porque Sí. el periodismo y la psicología, hay que tener un poquito de psicología quizá en nuestra profesión, ¿no? Se aprende mucha psicología, ¿no? Si eres lo que nosotros llamamos entonces en aquellos años, aunque yo soy mayor que tú, pero tú también lo has conocido, el periodismo de calle. Si estás todo el rato sentado en la redacción, aprendes mucho, eres un gran profesional también, pero el que está en la calle o tiene psicología o no tiene mucho futuro como periodista. Oye, una vez que ya, bueno, pues terminas la carrera, creo que también al principio hiciste periodismo gráfico de alguna forma, ¿no? Hiciste fotografía, ¿no? He leído, preparando la entrevista, que habías trabajado en algún periódico como fotógrafo, ¿no? Sí, yo empecé... Cuenta un poco de estos inicios así de... Claro, yo siempre pensé que el periodismo era un oficio interesante, pero yo iba a decir económicamente inestable, ¿no? No te garantizaba muchas cosas. Y entonces un buen día, estando yo trabajando en la agencia Piresa, Lalo Azcona viajó a Estados Unidos. Y entonces yo le dije, Lalo, ahora cuando vuelvas cómprame una Nikon, una gran máquina, y un teleobjetivo de 200 milímetros, que yo lógicamente te pago en cuanto regrese, pero allí era más barato. Me trajo aquella máquina de fotos y la rentabilicé perfectamente. No paré de hacer fotos por 2 razones. Una por la curiosidad, por el deseo. Yo he sido fotógrafo, por ejemplo, de Manuel Antonio Rico. Manuel Antonio Rico hacía las entrevistas para Asturias Semanal. Yo hacía las fotos de Ana Belén, también asturiana, y de Miguel de la Guarda Salcedo, de mucha gente a la que él entrevistaba, y yo ganaba más dinero que él. Y me decía, coño, yo estoy escribiendo los fomatofolios y tú por hacer unas cuantas fotos cobras más, ¿no? Y sí, me dediqué a eso y cobré dinero o me sustenté, incluso después de estar casado y con familia. Una vez que tuve un momento en que me fui de la empresa y no encontraba otra, pues no paré de hacer fotos y de cobrarlas, claro. Era mi sustento. De alguna forma, como periodista, eres un poco hijo también de la transición. Bueno, más o menos si nos situamos por la edad y tal. Me imagino que aquello te marcó, ¿no? Porque fueron unos años muy intensos, ¿no? Yo creo que tú hiciste las oposiciones a Radio Nacional en el 75, no sé si fue antes o después de la muerte de Franco, y eran unos años en los que este país estaba, bueno, con la expectativa de ver qué iba a pasar, ¿no? Claro. Sí, fue antes de la muerte de Franco, porque yo recuerdo que durante las fechas previas a que muriese, cuando ya estaba Franco en La Paz, todos los periódicos tenían un servicio de retén, por decirlo de alguna forma, permanentemente, un equipo de periodistas en el Pardo y otro de periodistas en el Hospital de La Paz. Y a mí alternativamente me tocaba algún día estar en el Pardo o en La Paz. Fue no voy a frivolizar, pero ya que estamos contando cosas, era una gran oportunidad para tener una coartada y no volver por casa de vez en cuando. Hoy me toca en el Pardo, pero estabas en otro sitio. Y te ibas a tomar una copa. Exactamente, te ibas a tomar una copa. Pero sí, fue presenciar un momento histórico que no nos dimos cuenta en ese momento de la trascendencia que tenía. Porque la ventaja que creo yo que hemos tenido la gente de mi generación y que hicimos en aquel momento esas cosas era
que estamos viviendo al mismo tiempo que los políticos. Los políticos venían a preguntarnos. Los políticos, aunque no fueran oficiales, podían ser gente que... Yo conocía a Felipe González antes de que muriera Franco. Entonces, había gente que te contaba cosas o te preguntaba cosas, y fue un momento histórico en el que el privilegio lo pudimos vivir nosotros porque nos tocó estar en el punto exacto y nunca en el lugar equivocado. Por aquí nos has traído algunas fotos que vamos... yo no te reconocía. Por ejemplo, aquí estás saludando a Gabriel García Márquez. ¿Esto qué fue? ¿En alguna recepción? ¿Cómo fue esto? No, ahí lógicamente no se me conoce porque tengo barba y pelo negro también. Eso es en el año que gana las elecciones Felipe González. Cuando ya está en Moncloa como presidente, nos invita a los periodistas que habíamos estado cubriendo la campaña electoral del PSOE a tomarnos una copa en el Palacio de la Moncloa, y sin que supiéramos, para nosotros fue una sorpresa, en un momento dado aparece allí Gabriel García Márquez. ¿No? Y entonces, pues, tengo esa foto saludándole. Está muy bien. Que realmente para mí tiene un valor muy especial. Esta es anterior, supongo, porque aquí se ve un poco de perfil a Suárez, Tierno Galván, Roca, ¿no? Miguel Roca, y tú estás aquí, Soletura. Y tú estás aquí con el micrófono preparado para hacerlo. No, tomando notas. No, pensaba. Es que estaba tomando notas. Sí, no la veo bien. Vale. Mira, esta foto tiene coméntala. No, tiene un comentario. Esto sería imposible absolutamente hoy. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no habría un periodista que pudiera estar ahí. Ya. Los policías, los escoltas, los que fueran, los habrían echado a 15 metros de ese lugar. Pensaba que también lo decías porque es muy difícil encontrar en una misma foto Carrillo, a Santiago Carrillo, con Soletura, con Centro, con Suárez, con con Martín Villa. Socialista, ¿no? Popular, los partidos socialistas popular, ¿no? Pero en cualquier caso a lo que me refiero es el hecho de que yo podía estar allí sin que ningún... Hoy en día se hace un círculo... Y no hay preguntas a veces tampoco, en absoluto. Son tiempos ahora es curioso, ¿no? Yo no sé qué opinión tienes tú de este tipo de convocatorias a la prensa en la que solamente te dan un papel y hasta aquí hemos llegado. O sea, bueno, yo tengo supongo que como periodista de la vieja, ¿no? Sí. Como iba a decir vieja guardia. Es muy lamentable, ¿no? Sí, yo soy muy crítico con el periodismo de hoy. Y voy a añadir, no solamente con el periodismo, sino con muchos periodistas de hoy. El periodismo es un concepto, es una profesión, pero nosotros aprendimos entre la dictadura y la democracia que había que pelear por la noticia, que había que cuestionarse muchas cosas, ¿no? Ahora a mí me provoca un cierto... iba a decir rechazo visual, por no decir otra cosa, que también ver la falta de respeto absoluta que hay de la política hacia el periodismo, algunos políticos en relación al periodismo, y la falta de respeto que hay de algunos periodistas hacia lo que es la noticia. El hecho de que en el Parlamento salga un portavoz y de buenas a primeras digo, yo a usted no le respondo. O sea, es una desvergüenza del político que dice yo a usted no le respondo al periodista, cuando su obligación es responder lo que él quiera, pero debe responder. Y también me parece una devaluación del rigor de los periodistas que pregunten de cualquier cosa menos de lo que ha pasado en el Parlamento. Eso se lo pueden preguntar en otro contexto, en otro momento, pero al portavoz, oiga, ha habido una ley de reforma agraria, por ejemplo. Sí, que es el tema del día o el tema de la... Y ellos dicen, oiga, ¿y usted está de acuerdo con que haya un miembro de su partido que haya robado? Esa pregunta habrá que hacerla en algún momento, pero o sea, se ha devaluado mucho lo que es la relación prensa-político.
en mi opinión. Y luego había un buen ambiente entre los periodistas. Ahora quizá, bueno, desde hace ya bastante tiempo, ha ido como dos bandos, ¿no? Unos que estaban en un lado y otros en el otro. O sea, de alguna forma también es un poco reflejo de esa polarización de la política. O sea, yo estoy acordando, pues no sé, de los enfrentamientos que hubo años ya posteriores a eso, pues entre el grupo Prisa y el grupo Telefónica con los otros medios, ¿no? Con Aznar, la época de Aznar. Sí, ¿no? sí, esa fue la guerra. No recuerdo qué calificativo se le puso a ese momento. Aznar decide apostar por Antena 3. Había una cosa llamada Sindicato del Crimen, ¿no? Sí, eso fue. Sí, se mezclaba, había de todo, claro. Siempre ha habido en el periodismo gente normal y gente anormal. Y gente anormal, ¿no? Pero quiero decirte que en aquellas fechas el conflicto que hubo entre el grupo Prisa y el resto del mundo fue porque Aznar apuesta por Telefónica, que era la empresa que había apostado, que tenía acciones en lo que podía ser, en lo que era Antena 3. Y entonces el grupo Prisa entiende que esa es una declaración de guerra. Y de hecho hay un artículo en El País que lo titula así, creo que era Joaquín Pireto, gran amigo mío que le conocí yo y que haya fallecido, que escribió un artículo que era El gobierno le declara la guerra a Prisa, como título del artículo. Ya. Y efectivamente hubo una guerra mutua entre ambos bandos que se proyectó sobre los periodistas. Algunos estaban en unos medios más afines a... ¿no? Y eso nos salpicó a todos. Porque te voy a citar por encima solamente un dato. Yo pertenezco al Grupo Crónica, que durante 40 años ha comido con gente y tal. Y en el Grupo Crónica, como es lógico, que éramos 12, 14, no sé cuántos éramos en ese momento, había unos que eran del Grupo Prisa, otros... Y a veces distintas sensibilidades. Las sensibilidades hicieron que pasáramos momentos complicados. Ahí terminamos de ver un poco las fotos, si te parece. Aquí tienes una foto con el rey emérito, con el rey Juan Carlos. Sí. Aquí ya no llevas barba. Esto sí que debe ser en un acto... Bueno, sí, esta en la zarzuela. Ajá. Veo ¿El motivo, te acuerdas del motivo? No te acuerdas. Pues mira, aquí detrás no lo pone, ¿no? No lo pone, pero podría ser una de esas recepciones que hacía el rey. Yo fui de la fundación, formé parte de la fundación del Museo del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Ajá, sí. Y un día creo que los miembros de esa fundación fuimos a Zarzuela. Entonces el rey fue saludando a todos y cuando me vio a mí me dijo, ¿tú qué coño haces aquí? Como diciendo, ¿tú qué tienes que ver con la Fundación ICO? Si yo a ti te conozco como periodista. Creo que fue esa vez. Y esta que es anterior, esta debe ser en algún meeting con Adolfo Suárez. Sí. No sé. Sí, estamos de los años que hemos estado hablando, vamos, de los años 70 y tantos. Sí, era al final de la etapa de Adolfo Suárez donde lo pasó muy mal el presidente de gobierno en aquella época. Tenemos aquí también un libro que es un poco un libro reportaje de aquellos años que tú que hiciste, que se titulaba El Triángulo, el PSOE durante la transición. Esto es de 1981, antes de que el PSOE ganara las elecciones. Un año antes de que ganara las elecciones. Luego has hecho otro del PSOE, que es el PSOE en llamas 30 años después. Claro. Ha llovido mucho entre una fecha y otra. Pero ¿qué ha pasado para que aquel PSOE se haya convertido en lo que hoy, bueno, pues parece que no tiene mucho que ver? Cuando te lo presentó el libro, creo recordar, Alfonso Guerra y luego Mellorente. Y fíjate, luego Mellorente, que luego abandonó la política, ¿no? Sí. No sé, ¿qué reflexión puedes hacer de qué pasó entre medias y cómo ves tú al Partido Socialista ahora y cómo lo viste entonces, ¿no? Bueno, yo en aquella época creo que como todos, digo todos, es una desproporción, una exageración de decir todo, como muchos ciudadanos de aquella época, el Partido Socialista era una oferta ilusionante, nueva, democrática, lo cual no significa que UCD no fuera un partido democrático. Y entonces, pues todos teníamos una cierta simpatía por lo que significaba el cambio. Tuvimos la oportunidad de conocer a los líderes políticos en el tú a tú,
con una cercanía hoy impensable. Y entonces yo pensé que merecía la pena dar a conocer de dónde venían estos señores. No. Se sabía de dónde venía Felipe González, se sabía de dónde venía Alfonso Guerra, pero no se sabía de dónde venían otros muchos, ¿no? Recuerdo que en aquella época había un eslogan que creo que hizo la derecha, tenía que haberlo hecho la derecha, claro, tal como era el eslogan. Decía, el Partido Socialista, 40 años de vacaciones y 3 de democracia. Porque ellos hablaban de los 40 de honradez, ¿no? Y claro, los 40 años de Franco, que aquí sí hubo gente que se quedó. Ya. Nicolás Redondo estuvo en la cárcel, el propio Pablo Castellano, Luis Gómez Llorente, eran socialistas que se arriesgaron y estuvieron aquí. No va en demérito de nadie más, pero eran gente muy joven, muy nueva. La diferencia que tú me preguntas entre unos y otros. Sí, no sé qué. Yo la tengo clara. Cuando tú escribes el siguiente libro del PSOE en llamas, es porque está ardiendo el PSOE, ¿entiendes? Es cuando Zapatero. Pero la diferencia está en varias generaciones. Es decir, nosotros estábamos ilusionados, teníamos la mentalidad abierta frente a cualquiera, se había naturalizado que el Partido Comunista, cuando llegó aquí Carrillo, pues era una opción política, democrática, sin hablar de lo que es la historia del comunismo. Aquí no se trataba de echarle la culpa de lo que había hecho Stalin y Lenin a Carrillo. Era distinto. Habría una consideración de cercanía y de curiosidad, pero han pasado los años y ha habido nuevas generaciones. Zapatero no conoció la guerra. Por supuesto, Pedro Sánchez tampoco. Son casi los nietos de aquella época. Y no te digo los que vienen por detrás. Entonces, a mí me parece que el Partido Socialista lo que ha hecho es romper con lo que era su propia historia. Pero no solamente con lo que era su propia historia, ha roto con lo que eran sus propios principios ideológicos y sus convicciones democráticas. Sé que esto es muy duro, porque si digo el Partido Socialista parece que me refiero a todos. Pero la nueva dirección yo creo que ha roto con un montón de principios. Ahora hay mucha gente que llama, no dice el PSOE, dice el partido de Sánchez. Porque entienden que el Partido Socialista tiene una historia para bien y para mal. Se ha robado en el PSOE y se ha robado en el PP. Se han hecho barbaridades durante la etapa del Partido Socialista y barbaridades durante la etapa del Partido Popular. O sea, aquí nadie está indemne de culpa. Pero sí existe como el retrato de tu abuelo, que luego te enseñaré si puedo. Quieres recordarlo con un poco de respeto y cariño, y ahora no recuerdan a sus abuelos con cariño. ¿Tú de quién eras más? ¿De Guerra o de Felipe? Porque parece como que era más de Felipe. Mira, te voy a decir una cosa. Yo era de Felipe primero porque lo conocía a él antes que Guerra. Luego porque en esta foto que tú, en este libro sí, aquí... Detrás está la foto. Aquí está la foto en la que estoy con Felipe González. Sin embargo, la presentación te la hizo Alfonso Guerra. Sí, claro, tampoco se lo pedía a Felipe González. Bueno. Había que disparar, entonces, claro, había que disparar alto, pero no tanto, ¿no? Ya. Y entonces yo creo que en aquella época nadie cuestionaba el liderazgo y el carisma de Felipe González. No. Lo que sí se valoraba mucho era la singularidad de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra siempre ha sido un hombre muy seguro de sí mismo. Un hombre capaz de no pasarse del límite, pero llegar hasta el principio del precipicio. En sus debates, llamando Taur del Mississippi a Adolfo Suárez. Era ingenioso también. Era un hombre ingenioso, inteligente, un hombre que ha leído mucho. Yo admiro a la gente que lee. Ha leído más que Felipe González, estoy convencido. No porque Felipe González no haya leído, sino son perfiles distintos, ¿no? Y sí, el carisma lo tenía Felipe González, pero se había transmitido o empapado casi todo el mundo
de un estilo de hacer política dentro del Partido Socialista. Era gente joven, gente tolerante. Yo recuerdo que había un diputado al que no voy a citar, Motero, que en los debates que había, cuando él sabía que el debate iba a durar varias horas y que no había que votar, cogía su moto, se iba, tenía una conversación con una amiga y volvía luego. Se sabía siempre estar, y te tomabas cervezas con ellos o hablabas y tal. Había un tipo de relación que ahora es imposible. Y no sé si está mal que ahora no lo sea, ¿no? Pero bueno, la imagen que queda es que entonces había, en mi opinión, una cierta coincidencia de objetivos, que todo era la democracia, y ahora la única coincidencia que hay entre la prensa y los políticos es una especie de ver quién da más fuerte el golpetazo, por no decir el puñetazo. Prácticamente toda tu trayectoria ha transcurrido en la radio pública, en Radio Nacional, donde tú entraste por oposición. O sea, que no entraste en ningún caso porque te recomendó nadie, sino porque te lo ganaste. Luego ocupaste puestos ya de más responsabilidad. Fuiste, que yo recuerde, alguna cosa se me olvidará, pero fuiste director de informativos, corresponsal diplomático. No, lo puedes tocar. Bueno, estuviste en puestos de responsabilidad. Sí. Me imagino que en esos puestos de responsabilidad se tiene que sentir de cerca esa presión, de alguna forma, del gobierno de turno. O sea, ahí no sé si se pueden establecer diferencias, pero siempre está claro que el gobierno quiere controlar esos medios, ¿no? Tanto Televisión Española, quizá más todavía, que Radio Nacional, pero bueno. ¿Cómo te defendías de ese tipo de... Bueno, yo tuve una ventaja. De presiones. Yo tuve una ventaja por encima de otros periodistas que tuvieron cargos de responsabilidad en Radio Nacional de España, que venían de fuera, ¿no? Y no conocían a la tribu. ¿Tú te conocías bien? Yo era de la tribu. Yo había aprendido a crecer con ellos, ¿no? En todo. No hacía falta que nos preguntásemos entre nosotros de qué pie político cojeaba cada uno. Pero yo la ventaja que tenía es que los conocía a todos y ellos me conocían a mí. Yo en mi equipo me refiero a jefes de área, directores de programas, gente así que estaba delante del micrófono. Había gente que yo sabía cuál era su ideología política y su militancia, no solamente su ideología y su militancia. Y yo lo tenía muy claro. Yo decía, mira, vamos a hacer noticias, vamos a contar las cosas. En los informativos no opinamos, solamente contamos cosas. Luego hay tertulias en las que se opina. Y entonces, la gente que... Yo tuve en mi equipo de dirección a gente que era... que estaba cantada en ese momento con que el Partido Popular perdiera y pudieran volver otro. No tuve problemas porque nos conocíamos entre todos. Y había una especie de entendimiento mutuo, sin necesidad de expresarlo en voz alta, de que vamos a hacer periodismo y luego la última palabra la tiene, para lo que puede ser la decisión final, el director de la radio, que era yo. Había una tertulia que yo recuerdo de los años que yo estaba empezando, que era Escrito en el Aire. Era una tertulia en la que estaba Pedro Altares, quiero recordar que estaba Alonso de los Ríos, ¿cómo se llamaba? Había gente, esa tertulia se llegó a suprimir porque había unas elecciones, para que nadie pudiera decir que podía influir o algo así. ¿Te acuerdas de aquello? Yo recuerdo otra cosa. César Fernández César Alonso de los Ríos, ¿no? Mira, yo recuerdo... Estoy pensando en aquella gente, ¿no? Pero mira... Sotillos... Sí, no, te voy a decir una cosa. Sotillos en ese momento era director de Radio Nacional de España. Sotillo es el que se inventa, el que pone en antena el programa Escrito en el Aire. Correcto. Ese programa lo dirigía y presentaba Julio César Iglesias. Al mismo tiempo estaba Pepe Cabero, de director de informativos. De Pepe Cabero, la parte que yo recuerdo, eran cuatro, y a mí me llamaba con mucha frecuencia que yo participase, siendo yo un redactor de base.
que yo participase en esa tertulia, en la que participaban otros. Yo no sé si, te soy sincero, tengo un lapsus de memoria sobre a César Alonso de los Ríos, César Alonso, pero seguramente estuvieron, porque duró durante muchos años, con posterioridad fueron los desayunos de Radio Televisión Española, pero escrito en el aire, que es un nombre precioso. Escribir en el aire es pura poesía. Es muy bonito. Es pura poesía. Se le ocurrió a Eduardo Sotillos. Es que claro, te quería preguntar por las tertulias de radio, ¿no? Aquellas tertulias en las que había un poco más... No sé, ahora hay también, quizá porque se ha contagiado, ¿no? Del ambiente que se respira, ¿no? Como hay más ruido, hay más tal... Como tú que has estado en tertulias, las comparas con las de ahora y parece que estamos en otro, ¿no? Sí, es que ha cambiado todo. Mira, en las tertulias... También cada una está más alineada a un lado a otro. Sí, claro. Sí, no, pero mira, hay una cosa que a mí, la primera vez que me llamó la atención profundamente, el tema de las tertulias. Cuando yo he participado, yo he estado en muchas tertulias de otros medios. Por supuesto, en Radio Nacional de España estaba ahí en los desayunos o en el Escrito en el Aire. A mí lo que me llamaba la atención cuando veía la televisión era que estaba el presentador o presentadora. A la derecha tenía a los periodistas de derecha y a la izquierda, a su izquierda estaban los periodistas de izquierda. Ni siquiera se guardaban las formas de un punto de vista estético o escénico. O sea, era aquí están unos, aquí están otros, ahora que peleen, ¿no? Esa daba la sensación. Pero yo recuerdo, no quiero comparar haciendo trampas en favor de lo de antes, que por lo menos hablábamos, discutíamos, argumentábamos. Escuchabais más. Y escuchábamos. A mí ahora, yo dejé de ir a algunas tertulias hace años ya, porque lo normal era que tú empezabas a hablar como ocurre ahora, ¿no? Y a la tercera frase ya sería demasiado, sin que hubieras acabado tu argumento, ya te había interrumpido otra persona. Las tertulias hoy son una mala fórmula de agitación política. Yo lo cito así, ¿eh? Una mala fórmula de agitación política. Cuando los periodistas se prestan a ser agitadores políticos, cuando nos metemos con los políticos diciendo es que estos como cobran como políticos, pues le dicen que sí al jefe de filas, ¿no? Pues estos periodistas como cobran como periodistas y no quieren arriesgarse a que dejar de estar en esta tertulia o la otra, pues hacen el papel. Con esto no estoy devaluando a gente honesta, gente honrada, gente fiel y gente coherente que no se presta a ese tipo de papel, pero es muy previsible lo que se dice en las tertulias, y cuando una cosa es previsible no interesa a nadie. Eres consejero de Telemadrid y fuiste consejero de la agencia F, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido el nombramiento de Miguel Ángel Oliver, que viene de ser secretario de Estado de la Comunicación, como presidente de F? Pues mira, hay una cosa que nadie puede ocultar y que yo la voy a decir. Yo he sido director de Radio Nacional de España cuando gobernaba el PP. Eso significa que ya estuve marcado y jamás me habría nombrado a mí director de Radio Nacional de España el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Oliver lo ha nombrado el PSOE de la misma forma que el PP nombró a José Antonio Vera, por ejemplo, presidente de la agencia EFE. Eso es absolutamente normal, legítimo, pues porque se busca que alguien tenga su ética profesional para no hacer de agitador político a favor o en contra de nadie, pero es una persona de confianza política, que eso ocurre en todas partes. A mí lo que me parece estéticamente infumable, y la culpa no la tiene él, es que a un cargo público que ha estado trabajando como hombre de confianza en la Moncloa con el presidente actual, Pedro Sánchez, pues sea el presidente ahora de la agencia pública, ¿no? Pero como eso está ocurriendo en todo, pues no pasa nada. Se entiende como normal. Me adelanto a decir, si alguna vez cambia este gobierno, que espero que cambie, simplemente por una cuestión de democracia, de alternancia en el poder, estoy convencido de que si llega el PP también buscará gente afín. Pero una cosa es buscar gente afín y otra cosa es buscar a alguien que ha sido cargo público muy inmediato. Pero bueno,
no incumplen la ley con lo que hacen. Tú te hiciste de la UGT, eras un trabajador de Radio Nacional, pero no sé si, yo creo que, o sea, dejas de ser, de dar de baja en la UGT cuando te nombran algo, o porque podías haber seguido, supongo, perteneciendo a la UGT. Sí, yo en el año 74, aún vivía Franco, me afilié a la UGT, pagaba mi cuota y lo hice pues por una simpatía ideológica. Yo tenía una simpatía muy especial por el Partido Socialista y en este caso pues lo hice. Luego ya me mantuve allí, pues iba a decir, como el que paga un seguro médico o un seguro de la Asociación de Seguidores del Real Madrid, pues lo mantienes, ¿no? Y lo que pasa es que cuando a mí me nombran director de Radio Nacional de España, yo entiendo que no hay cosa más, iba a decir absurda, pero chocante o incluso algo peor, patética casi, que ser el director de la empresa y miembro de un sindicato. No. No, estéticamente es feísimo. Y entonces yo me di de baja en ese momento, porque no puedes ser director de la empresa y miembro del comité de empresa, ¿no? O algo así. Cuando dejas ya Radio Nacional, de alguna forma, no, ya anteriormente ya habías escrito libros, pero sí que tienes una faceta como escritor. Has escrito, como quiero recordar, 13 libros, corrígeme si no es así, entre ellos novelas que han tenido éxito. Es una manera también de buscar otros caminos que no sea esta especie de liberarte un poco de esa actualidad que vivías tan de cerca. Bueno, yo, mi primer libro, como has dicho... ¿Cuál es la motivación que tienes para...? Bueno, y te voy a decir que mi primer libro, que es este, lo publiqué en el año 74. Han pasado años. ¿Este no es 74? Sí, No. Un año... No. Este es en el 81. Perdón, estaba quitándole un año a la muerte. El triángulo es del 81. El 81, ¿qué decir? El 81, sí. El año antes. Yo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo. De los 13 son 10 y 3 libros traducidos a otros idiomas. Por eso lo cito. Yo escribo pues porque... Iba a decir una... ¿No sabes hacer otra cosa? No. Sí, no. Me gusta. Es como el que... A mí hay 2 cosas que me gustan o me gustaban. Una ya no lo voy a contar y otra es escribir. Entonces, yo escribo porque me apetece. He escrito 6 novelas. Tengo otras 2 escritas durante la pandemia que aún no he publicado. Y bueno, lo hago porque tengo historias que contar. Porque, mira, la ventaja que tenemos nosotros, tú y yo, es que cuando uno se jubila, creo que lo he dicho antes, he puesto un ejemplo, teniendo una profesión técnica, por ejemplo, pues después de eso tiene que decir, pues pinto, hago algo, pero es que nosotros podemos seguir haciendo desde nuestra edad todo lo que hacíamos antes, pero por hobby, por entretenimiento, por placer. Y por eso yo sigo escribiendo, sobre todo historias que documento, que fabulo. Mi última novela, Java, habla del terrorismo islámico en Mali, el golpe de Estado en Chile. Las mujeres vírgenes, ¿no? No, esa es la segunda virginidad, el poder sexual de la mujer madura, que ese es un libro que yo lo hago con toda intención, porque yo el tema del sexo lo trabajo bastante bien, y lo digo sin coña, perdón, lo digo sin broma, porque es un elemento serio, cierto, real en la vida de las personas, y hay gente que tiene pudor para escribir las cosas. Yo las escribo con naturalidad y sobre todo basándome mucho en conversaciones, gente que te habla. No solamente expreso mi pensamiento, sino... En este país somos muy dados a los debates sobre cuestiones que... Bueno, ahora estabas hablando de este libro sobre las mujeres. ¿Qué te parece lo de la canción del Festival de Eurovisión? O sea, ha habido mucha polémica por lo de las zorras, por el estribillo. ¿Tú estás a favor o en contra? Estoy absolutamente en contra de que la gente se meta donde no debe. Me parece ridículo el debate. Yeah. Estamos hablando del lenguaje, del idioma. Ahora que me decías tú que yo me dedico a escribir, si tú entras en el diccionario existe la palabra puta. Y la palabra zorra, una de sus acepciones es mujer que. Igual que existe la palabra gay o la palabra maricón.
Las dos existen. Hay que evitar insultar, molestar u ofender a nadie. Pero en lo que es el texto, en lo que es la literatura, no hay que autocensurarse en el vocabulario. Lo que pasa es que ya no hay oposiciones a la policía. Ya hay mucho policía del pensamiento, de la moral y de las buenas costumbres que espontáneamente está por todos los sitios vigilando y criticando a la gente que crea, yo no sé si arte, pero crea algo. Y esa canción yo la he visto en vídeo. La mujer, que no recuerdo su nombre, en que la he citado en un artículo que he escrito hoy, canta bien, es una mujer guapa, es una mujer que va vestida de negro, que esté con elegancia. Luego hay dos hombres que simulan ser... En ese contexto de la prostitución, no solamente hay hombres y mujeres, también hay transexuales. Perdón, no paro de dar golpes a esto. No. A mí me parece que la vida es para vivirla, para observarla, para opinar, pero no para condenar a la gente que vive libremente. Y no es ningún crimen que alguien cante una canción que se llama Zorra. Nos ha hecho mucho daño quizá a la creatividad, a la gente que, como tú, os dedicáis a esto de lo políticamente correcto, ¿no? La cultura woke esta que se llama ahora y tal, que parece como que, no sé, hacer expresiones gorda o tal, los adjetivos que los tenemos que suprimir del vocabulario, hacer una broma sobre alguien que tiene un defecto físico, que efectivamente eso es condenable, pero depende en qué situación, ¿no? Evidentemente contra la gente que tiene una minusvalía, ni absoluto respeto y permanente respeto. Sí. Pero yo milito en la incorrección política. Soy un militante de la incorrección política. ¿Por qué? Porque peleo contra la policía de la corrección política. Me parece que están invadiendo unas esferas de libertad que tenemos todos y que no tienen por qué invadirla. Yo no hablo de que... Claro que está el insulto, pero el insulto es que yo a ti te diga en un momento dado algo que quiera agredirte verbalmente. Pero si alguien escribe el texto de una letra de una canción y quiere llamar zorra al título de esa canción, pues no sé, podría hacer yo memoria, pero fíjate tú, la de pintores, la de escultores, la de artistas en general, a los que la Inquisición estaría quemando en este momento. No. La Inquisición de ahora, ¿eh? No la de Torquemada, la de ahora. Que la ahora está en esos grupos sociales, políticos sociales, que quieren imponer una moral civil. Y no hay cosa mejor que a veces provocarles con el exabrupto. Para ir terminando, ¿cómo ves un poco el futuro? Iba a decir el futuro inmediato de este país. O sea, vamos a seguir mucho tiempo en esta situación un poco de... Parece como que estamos en una especie de estado de excepción continuamente, que si la amnistía, ahora vienen los jueces. O sea, eso va dentro de nuestro propio carácter. Tú que has vivido tanto y has tenido experiencias muy variopintas. Sí, te voy a decir una cosa. Y ya con esto vamos. Sí, llegamos. Te voy a hacer una respuesta breve. Tú sabes que yo hago una entrevista que se llama Un personaje en busca de un autor, y hace poco entrevisté a un ciudadano argentino, un argentino que vive aquí, periodista y tal, y me dijo, España no ha superado el relato de la guerra civil. Me lo dijo un argentino. El relato de la guerra civil. Sí. O sea, no estamos en guerra civil, la gente no está... Pero sí hay un relato. Sí hay un vocabulario, hay un lenguaje. Y a mí me parece que eso es absolutamente peligroso. Pero peligroso para lo que es la amistad. No. Peligroso para lo que es la convivencia. A mí no me preocupa que gente sin oficio, pero sí con beneficio. Hoy en día, si quieres tener garantizada la vida, puedes acabar siendo un alto cargo y cobrando una pasta, ¿no? Pero quiero decir que hay gente que está en un discurso permanente, y lo voy a citar. Pedro Sánchez habla de la fachosfera. Yo creo que tiene a un asesor no muy culto que le va inventando cosas. Ya han devaluado el tema fascista. O sea, el término fascista está devaluado.
Claro, porque ahí se incluye... Era un término que históricamente con Mussolini, con Hitler y tal, aquello la gente sabía lo que era el fascismo, era la leche, era una barbaridad. Ahora tú llamas fascista a Felipe González, por ejemplo, no. que algunos ya le están llamando fascista, y a partir de ese momento dices tú, oiga, invéntese otro insulto. O sea, la convivencia se mejora con un lenguaje de tolerancia y sobre todo de intentar llevarte bien con la gente, ¿no? Pues muchas gracias, Diego, y ha sido un placer estar contigo este rato y contándonos pues muchas historias, ¿no? Que has vivido y que has, ¿no? Y que has sido testigo de ellas, ¿no? Pues también para mí... No te arrepientes tampoco de todas esas historias que has vivido, ¿no? No. Volverías a vivirlas. Claro, no. Bueno, confieso que he vivido que... no, lo que te iba a decir es que te agradezco esta conversación. Ha sido un buen reencuentro entre nosotros y además muchas de las cosas que yo te he comentado tú ya las conocías porque las has vivido.